Mari Mari Compuché, Unamastasa, Gilatanaka, Cuyacanaka, Llorana Corúa, Tataikuna, Mamaikuna, Napaikunkichi. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jaime Guenún. Soy el encargado de la Subdirección de Pueblos Originarios en la región metropolitana del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El día 23 de septiembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebrara el 9 de agosto de cada año, recordando con esto la fecha en que se inicia la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre poblaciones indígenas. Vivimos, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están acompañando hoy día, claramente tiempos y circunstancias muy duras y complejas, situaciones que para los pueblos indígenas de América y el mundo recrudece, por supuesto, a causa de innumerables razones históricas y políticas. Sin embargo, hay que tener esto muy presente, los más de 50 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios que habitan nuestro continente siguen avanzando y prevaleciendo a pesar de todo, gestando cada día iniciativas de todo tipo y alcance para defender y proyectar sus expresiones culturales, sus idiomas, sus legados y memorias. Por lo mismo, hoy tendremos en torno al tema general denominado presencia cultural, artística y lingüística de los pueblos indígenas en el siglo XXI, la grata oportunidad de escuchar las opiniones y conocimientos de 5 hermanos y hermanas representantes de los pueblos mapuche, aymara, quechua y rapanui, quienes además forman parte, ya sea como dirigentes o profesores, de la Escuela de Idiomas Indígenas, un proyecto que ya lleva 5 años de funcionamiento en Santiago con el apoyo de la Subdirección de Pueblos Originarios y la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez. Esperamos que esta reunión sea una valiosa, cordial y pedagógica oportunidad para aproximarnos a los trabajos y los días actuales de nuestros pueblos. Quienes estarán con nosotros hoy son las siguientes personas. Elisa Loncón Antileo, quien es académica de la Universidad de Santiago, lingüista y traductora mapuche, profesora de inglés y promotora y activista por los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Contaremos también con la presencia importante de nuestro hermano Samuel Yupanqui, presidente de la Asociación Indígena Aymara Quechua, Hachacmarca, y director de la Corporación Cultural y Patrimonial de San Bernardo. Contaremos también con la importante participación de Genara Flores, quien es profesora, traductora y cultora de la textilería aymara. Estarán también con nosotros hoy día Melisa Pontepano, profesora de idioma rapanui y gestora cultural, y Florentino Hey, profesor y cantautor rapanui de importante trayectoria en la difusión de la cultura y la música rapanui. A continuación, para darle fluidez a nuestro encuentro de hoy, cedo la palabra al encargado del área de gestión de las culturas de la Universidad Católica Silva Enríquez, al profesor y poeta señor Hans Schuster. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gran saludo en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y realmente para nosotros como universidad estamos muy contentos de poder acompañar este proyecto ya 5 años, puesto que no solo hemos establecido una proyección en torno al desarrollo y revitalización de las lenguas rapanui, aymara, quechua, mapuzungún, sino que también hemos establecido talleres de trabajo en las comunidades y especialmente una proyección de revitalización, y no solo de revitalización, sino que de mostrar
las manifestaciones del arte contemporáneo desde el punto de vista de la literatura, la danza, la cestería, la cerámica, la platería, los audiovisuales, los diseñadores, los pintores, escultores, en fin, la gran gama de artistas que están presentes en el trabajo en la región metropolitana y que nos han estado acompañando en estos años en que la escuela ha tenido una presencia y una permanencia muy importante. Nuestra universidad realmente acoge este proyecto con mucho entusiasmo y está intentando permear también su trabajo de aulas con las distintas generaciones de alumnos que pasan por las diversas carreras que tenemos en la actualidad. Así es que no nos queda más que agradecer especialmente a las comunidades que han puesto esta proyección del trabajo en conjunto y bueno, esperamos continuar en los años venideros. Muchas gracias y buen día para todos y todas. Muchas gracias, Hans, por tu saludo, por tu presentación, por hablar de las implicancias y el desarrollo que ha tenido la Escuela de Idiomas Indígenas en esta alianza tan productiva entre la Subdirección de Pueblos Originarios y la Universidad Católica Silva Enríquez, en pro de proyectar, defender, ¿no?, y enseñar fundamentalmente los idiomas de nuestros pueblos mapuche, Rapa Nui, quechua y aymara. Vamos entonces a dar comienzo a esta exposición de opiniones, de pareceres, de indagaciones, ¿no?, de aproximaciones a la temática que nos convoca, ¿no? ¿De qué manera los pueblos indígenas hoy día están defendiendo y proyectando su legado cultural, sus memorias, sus idiomas, sus expresiones culturales y artísticas? Y si esta proyección, ¿no?, si esta defensa, si esta enseñanza también tiene influencia, tiene repercusión en la sociedad, entre comillas, mayoritaria de nuestros estados nacionales y latinoamericanos. Para ello, cedemos la palabra ahora a nuestra lamien hermana Elisa Loncón, para que pueda profundizar en estas temáticas y otras que ella quisiera exponer. Elisa, por favor. Mari Pulamien con Puché, Mari Damien de Aymara, Quechua, Rapa Nui, Cahuáscar, Selkman, Licanantay, todos los pueblos que son nuestros hermanos, y Mari también para las comunidades mapuches movilizadas en este momento, que están en una marcha, en una concentración en Curacautín para denunciar el racismo, la opresión y la negación de los derechos, pero también por la libertad de los presos políticos, por un proceso justo, ¿no? Porque lo que ellos piden es que sean tratados como el resto de los presos y tengan la atención y la aplicación del convenio 169. Los hermanos están colocando el cuerpo y nosotros estamos hablando desde el Zoom, tal vez cómodamente desde nuestras casas, porque no estamos yo estoy en Santiago, no estoy en la comunidad, pero tal vez si estuviera allá también andaríamos. Estamos en pandemia, tenemos muchas dificultades, sin embargo, que la palabra que nosotros saquemos de acá, la palabra que nos usemos para reflexionar, sirva para dar aliento, para dar fuerza, para avanzar en este proyecto de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Desde esa mirada es que yo me posiciono en el trabajo de los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas como una mujer mapuche más que está en la lucha por el pueblo, por los pueblos originarios y por las lenguas originarias. No es en vano todo lo que hemos hecho y creo que esta instancia también es una instancia importante
Por ello también agradezco a la Universidad Silva Enrique por tener este programa de escuela de idioma de lenguas originarias y esta conversación que tenemos ahora. Dentro de lo que nos... es difícil esta situación que estamos conmemorando un Día Internacional de las Naciones Originarias y que nos encuentra en una situación oscura, en una situación dolorosa, porque además hace 2 días supimos de la muerte de 2 hermanas y líderes del movimiento por la recuperación de los derechos provenientes de una comunidad mapuche de Ercilla. Y no hay, lo que pedimos es justicia. Anteriormente supimos de otro hermano que también fue muerto y tampoco tenemos información de qué ocurrió con ese proceso. Entonces, los pueblos originarios de Chile estamos viviendo gravemente la opresión del Estado por negación de los derechos de los pueblos indígenas. Aquí no se trata del reconocimiento de nuestros rostros, el reconocimiento de nuestra ropa, de nuestro canto y de nuestra comida, sino se trata de que el Estado pueda incorporar, reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, porque la demanda profunda es por los derechos colectivos, a la autonomía, a la autodeterminación, al territorio, a la lengua, todos son derechos colectivos. Entonces, en ese contexto, el marco que tiene la lucha de los pueblos originarios es un marco profundo y se inserta en esto de la política del reconocimiento y en la política de la descolonización de la estructura del Estado. Respecto al tema de las lenguas originarias, yo creo que el movimiento indígena, tanto aquí en Chile, en todos los pueblos, como a nivel global, no se sustenta si no tiene las lenguas originarias vivas. Los pueblos originarios tenemos un pensamiento muy distinto a lo que ha introducido y en el que se cultiva en los sistemas educativos, que es inspirado desde la visión eurocéntrica occidental. Si los pueblos originarios seguimos siendo mapuche, aymara, quechua, arapanui, seguimos teniendo identidad, es por nuestras lenguas. Y nuestras lenguas incorporan lo que es el pensamiento. Nos permiten conocer la filosofía de los pueblos originarios, pero no solo eso, nos permiten pensar un futuro distinto, nos permiten también soñar en un cambio estructural del pensamiento colonial que está establecido en nuestro Estado y en los estados nacionales. Entonces, creo que si no fuera por las lenguas, nosotros no podríamos tener nuestra identidad de pueblo originario, no podríamos practicar los sistemas colectivos de educación propia que existen en nuestras comunidades y en las cuales nosotros nos hemos formado. No podríamos tener tampoco activada nuestra memoria, la memoria de los derechos educativos, la memoria de la tierra, la memoria también de los problemas de la usurpación de las tierras, todo eso está en nuestra lengua originaria. Entonces, es un núcleo epistémico que permite el futuro de las lenguas originarias. Potenciar las lenguas originarias es garantizar la vida de los pueblos. Al contrario, maniobrar contra esas lenguas es impedir que estos futuros se puedan ser alcanzados
y es promover lo que es lingüicidio, epistemicidio, todo lo que es la muerte cultural, la muerte lingüística, la muerte de los indígenas. Dicho eso, espero que me digan el tiempo, me indiquen el tiempo, cuánto me queda. Espero que me indiquen cuando esté el tiempo, para no pasarme y no quitar el tiempo para mis compañeros. En este contexto de la defensa de las lenguas, también está la defensa de lo que son los sistemas educativos. Tenemos nosotros la educación intercultural bilingüe en Chile, lamentablemente reducida a una asignatura de lengua indígena para un porcentaje mínimo de estudiantes de pueblo originario, porque se exige un porcentaje de vigencia, de presencia de indígenas, pero hoy día en pandemia no se está haciendo nada de educación intercultural bilingüe y se está faltando a la Ley General de Educación que dice que hay que hacer educación intercultural bilingüe, se está faltando a el convenio 169 de la OIT, se está faltando a una serie de reglamentos que tenemos a favor, porque no se está haciendo nada. Se ha abandonado, se ha dejado de lado. Los educadores tradicionales que hacían la educación intercultural bilingüe no tienen ninguna conexión con el sistema porque no se está potenciando eso, y la verdad es que la pandemia ha establecido la monoculturalidad de la política de Estado hacia los pueblos indígenas, en educación, también en la salud. Todavía no sabemos cuántos de nuestros hermanos han sido afectados por el COVID-19, cuántos de ellos han partido por eso, no tenemos la información. O sea, estamos en una situación de negación absoluta, y eso sumado a la situación de violencia estatal, con el aumento de policía, aumento de los militares en las comunidades de octava, novena región, en la región de Guaymapo. Entonces, ¿para dónde nos está llevando este sistema de violencia como pueblo originario? El Estado es responsable de lo que está ocurriendo, y ellos tendrán que responder al momento de dar las explicaciones de lo que está ocurriendo en el momento. A nivel de nuestros, de lo que son el trabajo del movimiento indígena hoy día en Chile, hay que tomar como referencia que algo muy importante, que fue el estallido social del 18 de octubre, donde hay una presencia importante de la demanda de los pueblos originarios, y hay una presencia también del movimiento social chileno, que también ha ido acuñando demandas que son nuestras por el Estado plurinacional. Un Estado plurinacional que reconozca los derechos colectivos de los pueblos originarios. Y tenemos esa agenda que nos está conduciendo. Bueno, esperamos que en octubre se haga ese plebiscito y los pueblos originarios podamos pensar en una nueva constitución que garantice los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la situación es muy compleja, dado a que se ha exacerbado el racismo. El racismo en Chile ha estado instalado desde siempre, y quienes vivimos y venimos de comunidad sabemos que hasta el campesino más pobre ha hecho uso de su ideología racista en contra de nuestras comunidades. Desde pequeño yo vi cómo también los campesinos pobres no indígenas también corrieron el cerco sobre nuestros territorios, amparado por la ley, porque la ley, el Estado, la institucionalidad chilena es para gobernar, pero es para gobernar a los chilenos. No, mientras no sea plural, epistémicamente plural, mientras las leyes no sean epistémicamente plural, mientras los sistemas educativos tampoco sean epistémicamente diversos y los sistemas de salud no lo sean, van a seguir practicando el colonialismo hacia los pueblos originarios. Sin embargo, nosotros somos pueblos que somos sujetos de derechos reconocidos a nivel internacional. Entonces, no somos ciudadanos de segunda clase,
para que se vaya postergando nuestra condición humana y nuestra propia civilización y contribución a la sociedad mayor. Quiero terminar con esto, de que dentro de todas las luchas que hay en el continente en este momento, la lucha de los pueblos originarios es una lucha paradigmática, que tiene respuesta a un sistema que está en crisis, a la crisis social, a la crisis sistémica económica que hoy día tenemos y que se ha agudizado con el proceso de la pandemia. ¿Por qué la lucha de los pueblos originarios son tan importantes en este momento para el futuro de la América, para el futuro de la humanidad? Porque nosotros tenemos un pensamiento que nace por la defensa de los derechos de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, de nuestra lengua, los derechos colectivos, y dentro de esa defensa de derechos, los pueblos originarios también reconocen los derechos de la madre tierra. Necesitamos los ríos libres, necesitamos que las forestales se vayan de nuestros territorios, necesitamos la madre tierra también liberada y también cuidada por nosotros, porque la madre tierra no va a resistir 500 años más de colonialismo. Los ríos se están secando. Este año hemos tenido bastante agua, pero ¿a quién van a llegar esas corrientes de agua cuando están todas las empresas ya con los derechos de agua ya previamente establecidos? Entonces, podemos nosotros aportar con nuestra experiencia, con nuestra filosofía, con nuestra lengua y conocimiento para pensar un futuro mejor para la humanidad. Y dentro de ese futuro mejor también está la lucha de las mujeres indígenas, que culturalmente tenemos una visión también importante de complementación en cuanto a ver lo femenino y lo masculino a un mismo nivel. Culturalmente y desde la visión de las Mapu, que es la filosofía mapuche, no se permite la opresión a la mujer. O sea, un mapuche que conoce la filosofía no tendría por qué oprimir a la mujer. Y si lo hace, es producto de la colonización, es producto de la escuela. Entonces, yo espero que frente a esta situación grave que nos afecta, podamos tener también la solidaridad del pueblo de Chile, de los que salieron a manifestar el 18 de octubre y participaron del estallido social. Espero que sean también los académicos, nuestros colegas que trabajan con nosotros en las universidades, que viven hablando de interculturalidad y que trabajan los temas indígenas, solidaricen en la práctica con los pueblos indígenas. Porque como les dije al comienzo, los pueblos indígenas y sobre todo el pueblo mapuche está poniendo el cuerpo, están atacando los cuerpos de nuestra gente en función de esta idea que tenemos de relaciones interculturales, en función de la defensa de la naturaleza, en función de la defensa de la lengua, por cuanto hoy día le corresponde al resto de los chilenos también pronunciarse si es su mirada de sociedad. Muchas gracias, Lamien Fei Muten. Muchas gracias a usted, maestra. Chaltumay, Lamien Elisa, muchas gracias por esas palabras fuertes, ¿no?, pero significativas en estos contextos en que está habitando nuestros hermanos y hermanas. Para dar velocidad, ¿no?, a nuestra reunión, a nuestro encuentro hoy día, quiero presentar a continuación a el joven dirigente Samuel Yupanqui, quien también tiene obviamente su palabra, su opinión y su visión acerca de la temática que nos convoca y por supuesto también de otras temáticas que él quiera, ¿no?, referir. Samuel, por favor, tienes la palabra. Yorana, Corúa, Mari, Sumajaipu, Ayinchisi, Huequicuna Panaicuna. Bueno, gracias, los saludo a todos, muchas gracias por la invitación y gracias especialmente por este conversatorio en este contexto que se ve tan necesario hablar de nuestras culturas, posicionarlas
y también establecer lazos y relaciones con todos que nos puedan oír, especialmente nuestros hermanos de Chile, ¿no? Del pueblo de Chile, que también tenemos tanto en común con ellos, ¿ya? Sin duda que también es difícil partir sin hacer una mención a este terrible momento que se está viviendo en el sur, en la región de la Araucanía en particular, a partir de las olas de violencia en que hemos visto el racismo desatado y lamentablemente el racismo desde los hermanos chilenos también, ¿ya? En esa lógica, voy a tratar de ceñirme, eso sí, claramente a lo que es la idea del conversatorio, que es culturas, lenguas originarias y cultura y lengua originaria y ¿qué más? Bueno, ya, creo que también es bien interesante y bien importante que nuestra lectura hoy a nivel social y a nivel epistémico cambia luego de los últimos sucesos ocurridos a nivel país y a nivel planeta. Entonces, creo que tenemos una marca reciente muy profunda en cuanto tuvimos un estallido social, hemos vivido una pandemia y hoy se ha desatado nuevamente el racismo. Como bien dice la hermana Elisa Loncón, el racismo siempre ha estado, ¿ya? Y probablemente esto se contrapone como eh, un antónimo a lo que ocurrió eh, con el estallido social, ¿no? En que se trataba como de la unión de los pueblos, de buscar reivindicaciones, la lucha, el reconocimiento a los oprimidos y a los pueblos invisibilizados, el pueblo chileno trabajador y también los pueblos originarios. Pero hoy este racismo sitúa una regresión, quizás podríamos decirlo, pero una regresión que por lo demás siempre estuvo, que estuvo en latencia esperando salir, ¿ya? En esa lógica, y hablando de la cultura de los pueblos originarios, desde su lingüística, desde sus idiomas, creo que es muy interesante lo que hace el estallido social en el posicionamiento simbólico de la sociedad chilena, de los emblemas de los pueblos originarios y de las luchas de los pueblos originarios, y cómo desde ahí, por ejemplo, han visto y han levantado muchas veces una especie de bandera, no sé si la palabra, pero una especie de estandarte de reivindicación histórica. Y es lo que vimos un poco en la desmonumentalización de los próceres chilenos, los próceres que por lo demás tienden a ser comandantes, soldados, y que a su vez han sido los grandes genocidas de nuestros pueblos, ¿ya? Los héroes de la colonia también, ¿ya? Entonces, acompañado de eso, toda la parte simbólica de llevar las banderas y las luchas indígenas, que son pueblos que llevan resistiendo más de 500 años y que aún pueden seguir levantando su voz y demostrando que son culturas vivas, ¿ya? En esta misma lógica, creo que la pandemia nos instala la necesidad también de cómo nosotros los pueblos originarios dialogamos a partir de nuestra cosmovisión con la cultura hegemónica occidental. Y también me parece muy interesante. Bueno, cuando hablamos de cultura, yo tenía un poco siempre esto de que la cultura es todo, ¿no? Es muy amplio. Entonces, en particular, creo que aquí lo que hace la pandemia instala lo más profundo de nuestra cultura, nuestro sentido de cosmovisión, epistémico también, como decía la hermana Elisa Loncón, de la comprensión del mundo y su entorno, ¿ya? Y nuestra cosmovisión le da sentido y le da respuesta a esta pandemia, cosa que no sé si los hermanos chilenos, además de su respuesta científica, eh, logran darle un sentido quizás tan cosmogónico o tan holístico o tan integrado como nosotros. Nosotros esto lo vemos como parte de un desequilibrio, parte de cómo el humano antropocéntrico, patriarcal, occidental, basado en estos ejes, ha destruido el ecosistema. Y nuestras culturas proponen todo lo contrario.
Asimismo, este enriquecimiento ilícito que se ha levantado en pos de la destrucción de la naturaleza y una cultura extractivista. Nuestra cosmovisión plantea ejes diferentes de dónde construir. Por ejemplo, brevemente quizá, el enriquecimiento en las comunidades, cuando a alguien le va bien, en las comunidades andinas, cuando está con excedente de buenas cosechas, de buen trabajo, y le ha ido bien, él agradece a la Pachamama, pero también agradece a su comunidad, y es pasante, es alférez de alguna ceremonia, y él costea los gastos de la ceremonia o de la actividad que se tenga que hacer durante, no sé, el pago a la Pachamama, las anatas, carnavales, alguna fiesta patronal, él lleva, retribuye a su comunidad, a la madre tierra lo bien que le fue. ¿Ya? Y por otro lado, el racismo instala la memoria histórica de nuestros pueblos, ¿ya? Porque el racismo es incomprendible, o sea, no es incomprensible, pero tiene matrices, tiene un arraigo histórico que se rebasa los tiempos de la colonia, ¿ya? Desde que llegaron los otros, desde que comenzó la invasión, desde que se celebra ese mal llamado encuentro, ¿cómo se llama? Encuentro de dos mundos, todo eso eufemismos que hoy usan. Entonces, en la memoria, en el racismo, también encontramos cómo nuestros pueblos han subsistido, han existido y han permeado la cultura, ¿ya? Y esto quizá el conversatorio era enfocado al siglo XXI, pero como es un poco difícil hablar de la actual, desde la cultura de los pueblos originarios, sin hablar de nuestro pasado. También un concepto de nuestra cosmovisión es que lo único certero, lo único real y verdadero es lo que nosotros tenemos ante nuestros ojos, ¿ya? Y el pasado por eso está así, hacia el frente, y el futuro está en la espalda, ¿ya? El futuro como lo incierto, y el pasado como lo real. Entonces nosotros cuando hablamos del futuro hablamos como hacia atrás, ¿ya? Entonces, en ese entendimiento vemos que hemos permeado la cultura desde siempre, ¿ya? Las tradiciones del pueblo chileno, el huaso, el huacho, son palabras de origen quechua. Todos los lugares que hay en Chile hacia el sur tienen nombres de topónimos mapuche. Aquí en Santiago hay topónimos mapuches y quechuas también, ¿ya? Hay todo un sustrato desconocido que nos da un arraigo con todo este territorio y que la gente desconoce, así como desconoce sus raíces, así como desconoce que lo que come, la cultura que los porotos, el choclo, la papa, son de origen de los pueblos originarios que están aquí al servicio de la subsistencia de todos ya hoy en día. Entonces, eso también es cultura y eso también es subsistencia y permanencia hasta los días de hoy, ¿ya? Y por último, creo que es muy interesante lo que se da hoy en día, por ejemplo, en la rehabilitación, en la revitalización lingüística y cómo esto también va acompañado de la rehabilitación lingüística de un movimiento indígena actual, contemporáneo, que se plantea y se cuestiona sus mismas tradiciones y ejerce y entra en combate quizás o en diálogo con prácticas culturales más modernas. Y entonces vemos cómo se adapta la cultura indígena en diálogo con la cultura quizás algo más exógena, y podemos encontrar un fuerte movimiento de rap indígena, rap mapuche, rap quechua, rap aymara, que reivindican su pasado, que reivindican su cultura, tomando patrones occidentales, quizás por decirlo de algún modo, así también como por ejemplo los poetas mapuches que están hoy día tan vigentes, no sé, el David Añiñir que habla de los mapurbe, que son también cosas que han creado una subjetividad actual y moderna para que los pueblos originarios se puedan situar. Y esa subjetividad, sin duda, que crea, le da sentido, le da vigencia y le da continuidad a nuestras culturas, ¿ya?
Y por último, creo que en el ámbito de la cultura y la lengua también, bueno, nuestra lengua, igual como lo planteé en el sentido de la pandemia, las lenguas originarias están pensadas mucho más en el otro que en la lengua del español y las lenguas occidentales. Son lenguas que invitan a la convivencia, a la comunidad. Quizá Yatichiri y la hermana Elisa Loncón, que son más, o Elisa y don Florentino pueden hablar más en detalle de eso, porque yo no soy hablante, ¿ya? Pero entenderán mejor cómo las lenguas se articulan en la consideración del otro, las lenguas originarias, ¿ya? Y bueno, para terminar, decir que toda esa subjetividad, toda esa modernidad, toda esa mixtura que ha sobrevivido y que hoy día tiene también una vigencia en creaciones propias, son parte como del sustrato que nos permite tener identidad también hoy, que nos permite tener vigencia y que nos permite ser culturas vivas. Y por eso la cultura son fenómenos móviles que se adaptan y que también invitan quizá hoy día a la apropiación de lo sincrético y de la cultura que también actúa como dominante. Hoy día también los pueblos originarios apropian eso en cierta medida y también es un eje que subvierten para sus propias batallas. Y eso da cuenta de que las culturas son vivas y bueno, y que están vigentes, ¿no? Y por último, que eso se contrapone muchas veces también a la visión folclórica que se quiere tener de nosotros como en un estado de pasado permanente. Yo creo que por ahí terminaría yo con mi breve exposición. Gracias. Muchas gracias, Samuel, por tus significativas palabras, por tu ahondamiento en la proyección de las culturas originarias en el contexto actual. Pasamos ahora a otorgarle la palabra a nuestra hermana Genara Flores. Por favor, hermana. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Aski somajait ukipa tajpacha humanakataki monata istiri hilatanaka kuyakanaka tajpach marcanacata. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de los pueblos originarios. En este día también dictada por un derecho internacional, pero lo más importante también saludar a los otros hermanos que nos están escuchando de la sociedad chilena o de otras culturas o de otros pueblos que están en la audiencia. Bueno, ya me habían presentado, mi nombre es Genara Flores. Yo, a diferencia de mi hermano Samuel, soy nacida, criada en el altiplano, con las tradiciones vivas y prácticas vivas, y entre eso la transmisión oral del idioma aymara de mi abuelita es la que yo la aporto. Desde ahí quiero empezar compartiendo en este contexto de pandemia y en contextos también de levantamientos sociales, ¿no? O levantamiento o defensa de los derechos propios también de los pueblos, ¿no? ¿Cómo dejar pasar eso en alto? Sino que también es relevante mencionarlo en este momento. Claro que no nos duele el proceso que está enfrentando o está llevando el pueblo mapuche. Para asimilar los dolores o para comparar o para llevarlo un poco más a la realidad sería lo que ha sufrido en el estallido social el pueblo chileno junto con los pueblos originarios que también estuvimos acompañando en esa lucha. Entonces, diríamos que eso lo viven prácticamente a diario en estas últimas décadas el pueblo originario en el sur, ¿no? Tal vez no así con el pueblo andino tan permanente, pero sí también sucede cuando tenemos que defender los derechos de la agua. Allá ya el pueblo andino no tenemos agua. Y también cuando tenemos que defender que no se continúen instalándose las mineras, ¿no? En ese sentido, siempre ha sido por la lucha de la madre tierra, por la lucha de nuestra naturaleza, pensando en nuestras futuras generaciones. No tiene que ver con que eso me sirve a mí y no pensar en lo otro, y mucho menos no pensando en todos los seres habitantes que estamos en esta tierra.
eso primero dejar como en atención y luego tomar desde el punto de vista a lo que también quiero mencionar, desde las tradiciones o desde la arte y desde la cultura en este caso. Más que hablar de cultura, a mí personalmente me gusta más bien hablar de cosmovisión. ¿Ya? Así les transmito a ustedes porque la cosmovisión es ya planteando desde una visión que tiene en sí un pueblo o una cultura determinada en este caso. La cultura andina tiene una particular forma de comprender también a la naturaleza y en eso son similares generalmente con los otros pueblos originarios, que tiene que ver con el apego y el arraigo, que nosotros somos un participante más de la naturaleza, pero la naturaleza es más grande que esa, ¿no? La Pachamama. Y pensando también, como les dije, en el ser todos los seres que habitan en esta naturaleza. Y por tanto no podemos ser un ser humano, un jaque, como dice nuestro idioma, que no respete a otros seres vivos que están junto con nosotros y mucho menos pensando que tenemos que resguardar este derecho para nuestras generaciones, o hacer un uso razonable, un uso consciente del ecosistema, ¿no? Y con ello las culturas, en este caso la cultura andina o la cultura aymara, ha generado dentro de su estructura social y geográfica, ha sabido adaptarse y vivir en esas circunstancias en mancomunión con la Pachamama, con la Pacha, que son conceptos que es importante la audiencia pueda investigarla, porque estos conceptos están escritas, ya investigadas para darle una interpretación, ¿no? Dentro de ello tenemos concepciones como de la cosmovisión, como le decía yo, es una comprensión que es distinta a la cultura occidental o que es la más permeada en este caso el pueblo chileno, ¿no? Entonces, realmente es distinta porque para el pueblo chileno, ¿qué es la tierra? Tiene una visión totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, desde ahí, cómo instalamos el diálogo es sumamente relevante. Eso creo que es uno de los puntos que ya dijo la mía Elisa, ¿no? Uno de los puntos que no está discutida ni está en voluntades, por lo menos del Estado, de poder dialogar en torno a eso. Y en eso tenemos como no solo eso, sino que hablando en todos sus ámbitos después, que abarcaríamos desde el arte, en este caso, lo que se comprende como arte para los pueblos, en este caso, para el pueblo andino principalmente, tiene que ver el arte, es una parte, una forma de representar la cosmovisión en algo que va construyendo y va dando significado y un lenguaje y una forma de comunicar la cultura y también plasmarla y dejarla para la evidencia que nuestras generaciones continúen. Como muchos pueden conocer el aguayo, ¿no? El aguayo es una presentación histórica, cosmovisional y donde está la vida, ¿no? La crianza, el jaque de la persona. Entonces, en ese sentido, yo quería también aportar desde ahí como me presentó también, donde decía que soy una artista o cultura de textilería o de tejidos andinos. Con eso me crié, es lo que puedo compartir también. Miles de lenguajes en transmisión en el aguayo, por ejemplo, o en la forma de representar en la textilería, es sumamente relevante. Desde ahí quería tomar un poco en este contexto de hoy, en el siglo XXI, estas tradiciones, las que le estoy nombrando, y muchas más están desapareciendo, ¿ya? Por la no práctica activa de estas tradiciones. Entonces, por ejemplo, te diría en mi región, la gente ya no teje un aguayo. Hay un tema preocupante. Podríamos tratar de dos formas,
¿quién es responsable de la desaparición de la cultura en sí, sus transmisiones? Podríamos también preguntarnos ¿quién tendría que relevar esto? Podría también situarlo desde nuestras prácticas, nosotros como pueblos originarios. Hay como dos preguntas que siempre me he querido hacer y también lo he hecho. Por eso cuando manifestaba que no hay políticas claras de diálogo y para compartir de estas tradiciones, digamos, o desde una visión propiamente de la cosmovisión de pueblo, no está como esa voluntad del Estado, sino más bien lo que decía ya el Gilata Samuel o la Elisa, las políticas que está desarrollando el gobierno en términos de educación, para la enseñanza principalmente de la lengua y la cultura. En estos contextos o en el contexto de educación, en las escuelas, en los jardines, en todos los lados, tiene que ver desde una visión, cómo nosotros calzamos nuestras tradiciones desde la visión occidental y en un espacio cerrado, en un contexto de educación distinta a lo que tienen los pueblos. Ese es lo que tenemos, ese es el ofrecimiento o la voluntad que tiene el Estado en este momento. Y eso también a lo largo de estas décadas se ha visto manifestado que no hemos fortalecido la educación, digamos, de los pueblos en sí, en ese ámbito, sino más bien se ha fortalecido la sociedad en común, sí, para dar a conocer en lo que es y que estamos los pueblos originarios. En ese lado podríamos decir que sí tiene avances en eso. ¿Qué más quería abordar? Si no sé cuántos minutos me quedan. Genara, estamos dentro del tiempo, gracias. Ya, continúo entonces. Bueno, quería también tomar este tema de la parte de... Estamos dentro del tiempo, Genara, gracias. Terminé. Sí, por favor. Ya voy a cerrar, disculpa. Bueno, eso quería dejar como expuesto. Desde ahí estaríamos entonces en un proceso de comprendernos, en un diálogo, especialmente entre todos los pueblos que existen, pero la voluntad tiene que estar para poder escuchar realmente a los pueblos cuál es la propuesta concreta para el desarrollo o autodesarrollo de los pueblos originarios. Creo que eso es importante. Hasta el momento eso no existió a lo largo de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces, inmediatamente. Yorana Korua Tatoa, Maurulu Te Hakarumai. Un saludo fraterno a toda la audiencia. Para ser consecuente con el honor al tiempo, solidarizamos con la lucha del pueblo mapuche, con los distintos discursos que han planteado nuestros hermanos tanto quechua como aymara, y queremos más que nada complementar y conversar un poco sobre cómo se ha llevado la mantención de nuestra cultura como visión, mediante la lengua, mediante nuestras características artísticas, frente a la situación actual de pandemia. Nosotros hemos recurrido, como bien saben, la isla actualmente se encuentra libre del COVID, y esto todo gracias a la unión que ha llevado a nuestro pueblo al retomar nuestras creencias, nuestra forma de vivir ancestral, y hemos tenido muy buenos resultados. Hemos recurrido al Lumanga, al Tapu, a lo que es el respeto, lo que es la solidaridad entre nosotros mismos, a retomar nuestro conocimiento tanto de agricultura, de pesca, para autosustentarnos, así también fortalecer nuestro idioma, nuestros conocimientos culturales, ya que netamente está la comunidad y el pueblo Rapa Nui en su tierra, y también ha servido de una forma de sanación para la misma tierra, para librarnos de la erosión constante con el flujo alto de turismo.
Si bien se sabe que nuestro mayor sustento económico es el turismo, pero siempre va a haber un aspecto negativo dentro de este alto flujo de personas, ya que no todos respetan las normas de protección y de distanciamiento con los distintos lugares arqueológicos. Así también, retomando el tema del idioma, y también, bueno, replicar en cierta forma de que sí se puede salir adelante frente a distintas situaciones, si se mira a nuestros pueblos hermanos su forma de enfrentar estas distintas situaciones y trabajar en equipo, más que nada. Una cosa como yo trato de caer no nos callarán a los naciones originarios, es nación, disculpe, nación no es pueblo originario, es nación. Si bien... Debo agradecer a la universidad que se creó el tema del idioma indígena. Si bien entendemos que el objetivo inicial del conversatorio era otro, pero sabemos que las situaciones actuales imperantes no nos dejan ajenos de todo lo que está pasando, y una vez más les decimos al pueblo mapuche, les decimos a los pueblos andinos de que nuestra solidaridad siempre está con ustedes, y en toda instancia obviamente estaremos apoyándonos, porque somos pueblos ancestrales y entre nosotros conocemos cómo somos desde nuestras raíces y cómo debemos conducirnos en todo momento. Mapuche, Aymara, Quechua. Bueno, aquí el profesor Florentino también solidariza con la ducha y manda saludos y aporte. Además, quisiera como profundizar un poco en la parte lingüística. En la isla están llevándose a cabo los nidos lingüísticos, en donde se trabaja mucho con la primera infancia, y es nuestra base y es como nosotros nos proyectamos en adelante para la mantención de nuestros conocimientos ancestrales, nuestro sistema de vida, nuestra cosmovisión, así también la idiosincrasia que se lleva el día a día, y claramente no tenemos que dejar atrás eso, porque son nuestra fuerza. Insto también al pueblo chileno a respetar y a aprender de los distintos conocimientos que poseen los distintos pueblos originarios, naciones originarias, bien digo. Se logró eso. También por nuestra parte hemos tenido varias luchas internas. Eso no quiere decir que no hemos sido presentes con las demandas que se está teniendo aquí a nivel de Chile. Hace poco se pudo concretar el hecho de que se cambió directorio de la comunidad indígena que maneja actualmente el Parque Rapa Nui, es donde nosotros tomamos posesión de nuestra herencia cultural, que son los Moai, que para nosotros son los rostros vivos de nuestros ancestros. Es un gran logro que hemos tenido y estamos trabajando y luchando para fortalecernos con esa creencia que, independiente del papel, siempre nos perteneció, siempre ha sido de nosotros. Y además tenemos que continuar y hacer el llamado de que no desfallecer hasta que se haga justicia con tanta violencia, con tanta negación y vejación que ha sufrido todos los pueblos en general, no solamente el pueblo mapuche. Bueno, desde el conocimiento ancestral les agradecemos esta instancia, y Maururu y Orana Corugatato. Muchas gracias. Jaime, ¿hay consultas para preguntarle? Muchas gracias, Mel. Se fue Jaime. Creo que Hans se nos perdió un poco por la conexión. Parece ser que hoy día es un día de conexiones y vínculos difíciles, ¿no? Incluso por esta vía electrónica virtual. Pero primero agradecer, digamos, ¿no?, las ponencias de Genara, de Melissa, de Florentino,
sus intervenciones tan sabias y tan profundas. Hans, ¿podrías retomar mientras ingresa Jaime? Sí, veo que Jaime estaba agradeciendo la participación de cada uno de ustedes y las visiones que nos han aportado. Tengo entendido que hay algunas preguntas que podríamos compartir, ¿ya? Hay una pregunta de Juan Enríquez que dice lo siguiente: ¿cómo creen que las lenguas e idiomas indígenas pueden favorecer una educación respetuosa de la diversidad de cosmovisiones en el sistema escolar chileno? ¿Quién quiera contestar? ¿Yo, Hans? Sí, perfecto. Ya, muy bien, me parece muy buena esa pregunta porque, fíjese, yo hace rato me presenté diciendo, hablando en mi idioma. Yo soy una de las personas que nací con mi idioma, Aymara, y aprendí el idioma castellano con la que me estoy comunicando en este momento con ustedes. Entonces, desde ahí, claramente, si existiese la voluntad a la que yo hablaba desde el Estado de aprender un idioma para comprender a los pueblos que están involucrados en este territorio, tanto en el norte, en el sur, todo, porque existen muchos idiomas más, tendrían otra visión los estudiantes, porque a través del idioma se puede comunicar la cosmovisión, la cultura, el arte, todos los otros que se quiera compartir. Porque podemos enseñar el arte y sin el idioma no es el complemento perfecto. Desde ahí claramente podemos avanzar al otro proceso que significa es el diálogo. Cuando hablamos de diálogo no solamente es donde yo le hable en su idioma a ustedes y sin embargo ustedes no me hablen en mi idioma, es complejo la comunicación porque los conceptos, los sentidos son distintos. Eso puedo decir hasta el momento. No sé si Elisa quiere complementar ahí. Sí, ¿alguien más quiere complementar? Elisa. Más que nada complementar lo que decía Genara, si bien esas barreras lingüísticas siempre se han producido, pero lo que nos hacen ver a nosotros los pueblos de que nuestro idioma no tiene la misma relevancia del español, por lo tanto se tiende a menoscabar, y muchas familias optan por el hecho de no enseñar la lengua porque dicen después, no, esto no te va a servir para cuando tú tengas una formación académica o para enfrentarte al mundo. Si bien debemos trabajar en eso, en darle la relevancia que corresponde, porque si nosotros queremos trabajar a nivel internacional, tenemos que aprender el inglés, ¿qué nos quita a nosotros para mantener nuestro idioma de raíz, que es nuestra lengua materna, que nos mantiene? Eso no nos quita ni nos resta. Y si bien nosotros tuvimos que aprender español, también el resto del pueblo chileno tiene que aprender parte de nuestra cultura, parte de nuestros pensamientos, no solamente un concepto folclorizante, que es lo que se ha mantenido, que es lo que se ha transmitido en los libros, en la escritura, y que si bien nos dicen, oye, pero en el libro dice esto, lamentablemente ese libro fue escrito por uno de ustedes, con su visión, no con la de nosotros. Eso más que nada. Sí, de mi parte, agregar, de acuerdo con lo que han dicho las hermanas, agregar de que el idioma es un derecho humano fundamental, que todos lo sepan, que cuando se le niega el idioma a un pueblo, le están vulnerando su condición humana, no lo están tratando como seres humanos. Ese es el tema de fondo. ¿Qué pasaría si se les prohibiera a los hispanohablantes hablar su español, por ejemplo? Vulnera profundamente la identidad, porque está conectada a la identidad de todos nosotros. Y por eso mismo, por toda esa represión, por toda la violencia ejercida por la escuela, el Estado, el castellano, la gente
trató de proteger a su hijo y no le enseñó el idioma, pero tampoco fue la solución porque le fueron lesionando la identidad. Es como cuando también dice el tema del idioma es la expresión del alma, pues. Entonces, ¿qué pasa cuando te dañan el alma? Queremos una sociedad justa nosotros los pueblos originarios y todos los pueblos tienen derecho a usar su idioma. Eso es lo que queremos. Entonces, todos los idiomas contribuyen a la diversidad lingüística cultural de esta humanidad. Y ahí están las lenguas originarias haciendo su contribución. Había otra consulta que la hace Rodrigo, gracias maestra, que la hace Rodrigo Huechumán, junto con saludar, dice, ¿en qué medida se puede impulsar para cambiar el paradigma con que el Estado está abordando la situación de los idiomas? ¿Cómo es posible cambiar eso? Lo puede responder, todos lo podemos responder, pero hay un cambio político institucional que hay que hacer, que es el reconocer los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, reconocer que tenemos nosotros derecho a hablar nuestras lenguas, ser educados en nuestras lenguas, tener televisión en nuestras lenguas, ser atendidos institucionalmente en nuestras lenguas, porque eso es lo que garantizar el derecho nuestro. Entonces, eso pasa por una medida política, porque las lenguas también son políticas. Entonces, de ahí es que es fundamental que la sociedad chilena apoye el planteamiento de los pueblos indígenas por el Estado plurinacional y el reconocimiento y tiene que ser un Estado plurilingüe además. Ya no puede ser el monolingüismo del español en la escuela. Gracias. Yo quiero complementar ahí, ¿o estaba Samuel? ¿Ah? No, adelante. Ya. Mira, yo quiero complementar a la mía Elisa en el sentido de que hay medidas, en este sentido para la pregunta del hermano Rodrigo, ¿no? Hay medidas que debiésemos también tomar que pasa por decisiones propias del pueblo, que tiene que ver con que tenemos que activar, enseñar nuestro idioma a nuestros hijos. Porque sabemos que desde la voluntad política del Estado no está el ojo puesto en eso, sino que a través, como les dije antes, es impulsar una educación que le llaman intercultural desde una visión más bien chilena o occidental, ¿no? Porque la tradición chilena es más occidental. Desde ahí. Esa es una de las medidas que primero tenemos que nosotros preocuparnos de nuestros hijos. Por ejemplo, yo les doy solamente una cifra. Yo trabajo en una institución pública donde hice un catastro, más de 1000 niños autorreconocidos por su familia, están en los jardines infantiles, son mapuche. Y estos niños, ¿qué educación están recibiendo en los centros? Es como decía Elisa, monolingüe. ¿Ya? Y me pregunto, estos niños ya no tienen su idioma, de hecho sus padres ya no las tienen porque son re jóvenes. Entonces, a esos niveles estamos nosotros. Ese es un primer paso que debiésemos tomar, como decir, de pueblos, decisión de pueblos, enseñar nuestro idioma. Eso desde la casa, ¿no? Y lo otro es lo que planteaba la Elisa, que tiene que ir directamente con la mano, es el derecho al reconocimiento. El reconocimiento de la lengua como un derecho humano, y desde ahí se pueden generar políticas. Pero eso pasa, una vez más, pasa por la voluntad política del Estado. ¿Cómo lo está tomando esto? Gracias, Genara. Bueno, voy para complementar yo y decir algo también. Creo que también sin duda la responsabilidad que le recae a los padres que hablan, transmitir la lengua a su hijo es muy importante. Pero también creo que es más, no sé si más importante, pero igualmente importante y relevante la concepción de derecho que versa sobre nosotros, los pueblos originarios, y cómo un Estado racista no quiere cumplir eso, ¿ya? Entonces, están los derechos
a la lengua, como bien explicó la hermana Elisa Loncón, perdón, pero también los derechos a administrar los centros educativos, a la autodeterminación, a manejar la salud. Entonces, un Estado que se plantea con miedo ante la diversidad y que se plantea regresivo en entender esto como un problema en vez de una apertura a múltiples posibilidades de desarrollo para una sociedad inclusiva. Entonces, el paradigma plurinacional vendría a ser un fortalecimiento que enriquece la concepción de mundo y las interpretaciones del mundo para la población. Pero todo lo contrario, aquí se entiende de una forma muy retrógrada, con mucho miedo, con el miedo a la escisión por sobre todo de que nos vamos a hacer naciones aparte, que si así fuera también es legítimo, pero la idea es que yo creo que la gente tiene que dejar de tener miedo, tiene que entender que cuando entiende la cultura de los pueblos originarios, entiende también su territorio, entiende su raíz, entiende quiénes son, porque aquí la mayor parte de la gente no es europea, ¿ya? O no tiene su 100% de ADN europeo. Entonces, esto es parte de encontrarse con el uno mismo, con el sí mismo, y fortalecer su mirada y enriquecimiento del mundo. Como ejemplifiqué la vez pasada, la comprensión de la pandemia de los pueblos originarios es muy diferente a la comprensión puramente epidemiológica o científica que se le puede dar. Y así nuestra visión está para enriquecer. Esto es muy interesante, por ejemplo, cómo se logró en el Ministerio de las Culturas, que hoy no se llama de la cultura, se llama de las culturas. Es muy lindo y muy importante y significativo que se haya dado este paso. Sin embargo, ante los hechos de racismo y la falta de otros derechos en instancias tan importantes como educación, salud, puede y corre el riesgo de quedar puramente en folclore. Así que también es compromiso, lucha nuestra, así como de todos, lograr que los pueblos originarios tengan derechos reales y que no tengan miedo, yo creo. Como quitar ese miedo, no sé qué creerán de nosotros. Pero lo único que vamos a hacer es enriquecerle su mundo, su comprensión, su imaginario, sus posibilidades. Así que yo con eso quería concluir. Así es, muchas gracias, Samuel. Agradecemos a todos los que han estado acompañados en la tarde de hoy y especialmente a aquellos que nos hicieron algunas consultas. No sé si tú estás, Jaime, allí para poder hacer los cierres finales, pero de todas maneras le agradecemos sin duda a la Asociación de Pueblos Originarios que desde el 2016 está proyectando este trabajo con nosotros. La Escuela de Idiomas Indígenas seguirá, vamos a tener que tomar algunas acciones sanitarias, sin duda, pero esto se mantiene durante durante este año. Muchas gracias. Jaime, te dejo la palabra para el cierre. Mañumeyu, muchas gracias, hermanos y hermanas participantes de esta exposición, de este coloquio, de este conversatorio hoy día, en el Día de los Pueblos Originarios. Señalar, por nuestra parte, como Subdirección de Pueblos Originarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que la Escuela de Idiomas Indígenas es un proyecto apoyado directamente, ¿no?, por esta repartición, con el trabajo conjunto, ¿no?, y participativo pleno de las organizaciones, quienes han elegido a sus profesores, quienes han elegido también la manera de trabajar. Esto en el contexto de una participación, como digo, plena, continua y permanente, ¿no?, a través de reuniones de diferente calado, calibre e intensidad. Durante mucho tiempo, ya llevamos a lo menos 6 años trabajando, y esta subdirección entonces agradece nuevamente esta confianza y participación. La Escuela de Idiomas Indígenas, a la cual todos ustedes pertenecen y que es parte también de un eslabón de actividades, de un abanico de cosas que se hacen
no solamente en la enseñanza de los idiomas, sino que también en la enseñanza de artes y oficios, en la realización de una serie múltiple de actividades de difusión, en la cual prácticamente, digamos, toda la escuela, sus 200 estudiantes participan con regularidad. Este año, por la condición pandémica que estamos viviendo, la Escuela de Idiomas Indígenas comenzará sus clases en octubre a través de plataformas virtuales, para proteger la salud también, ¿no?, de nuestros hermanos y hermanas, hasta que se abra la posibilidad de una enseñanza presencial tan cara, tan necesaria y tan buscada, ¿no?, por nuestros pueblos, porque nuestros pueblos son de piel, de contacto, de abrazo, ¿no?, de afecto, ¿no? No de terrorismo como se ha planteado, digamos, ¿no?, muchas veces. Son pueblos, ¿no?, que tienen una carga histórica, un legado, una herencia, una memoria fundamental y que ha permeado, mal que lo quieran, ¿no?, a los estados nacionales latinoamericanos y especialmente en este caso el chileno. Agradecemos, ¿no?, profundamente entonces la participación y también, por supuesto, a quienes tuvieron la deferencia de escuchar, de ver, ¿no?, de contemplar a estas personas nuestras que han expuesto sobre temas contingentes en relación a nuestros pueblos originarios en el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Gracias a la Universidad Católica Silva Enríquez, a Jan Schuster y a todo nuestro equipo de la subdirección por hacer posible este evento. Nos veremos prontamente. Peucayal, Chaltumay.